Gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Hasta ahora, como siempre, saludándolos y dándole la bienvenida. Hoy vamos a hablar de todo el contexto político, obviamente, que se ha generado en las últimas horas en nuestro país, las protestas, los reclamos ciudadanos, las distintas posturas en relación al tema y los escenarios que se pueden presentar. Nos acompañará un analista político para conocer el tema, pero antes introduzcamos con este reportaje. Mediante un comunicado, la fiscal general María Consuelo Porras informó que Juan Francisco Sandoval fue removido de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Desde este 23 de julio, Sandoval ya no forma parte del Ministerio Público, así lo anunció el ente investigador, en el que se expone que la decisión se basa en una serie de vejámenes que ha sufrido la fiscal general María Consuelo Porras, esto sin presentar prueba alguna. En el comunicado se refiere que ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto, así como el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional del derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión para menoscabar el trabajo, integridad y dignidad de la fiscal general y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras, señalando que el resguardo de los derechos de todos los guatemaltecos. Ante esta decisión, el ahora exfiscal decidió salir del país por seguridad personal y de su familia. Ante ello, múltiples protestas se han desencadenado en el país en rechazo a dicha decisión. Este es el tema que abordamos hoy en nuestra entrevista. Y voy a saludar a Renzo Rosal, analista político que nos acompaña esta mañana. Recordamos rechazos por este tema de la destitución de quien estaba al frente de la FESI. Y por supuesto, Renzo, hay muchos temas importantes que se pueden desprender de este. En primer lugar, el impacto que tiene para Guatemala desde el punto de vista político la destitución del fiscal a cargo de esta fiscalía. Buen día. Bueno, veo en principio un escenario muy sórdido, es decir, de inmensa preocupación. Si ya desde tiempo atrás sabíamos que todo el proceso de lucha contra la impunidad, el proceso de vaciar o debilitar las instituciones lamentablemente llevaba un curso, esta dinámica con la destitución del fiscal responsable de la FESI, el fiscal Sandoval, pues se profundiza. Creo que queda, si alguna duda había, está clarísimo que hoy por hoy hablar del sistema de justicia en el país no tiene sentido, es decir, no existe tal sistema de justicia, se desmanteló por completo. Antes hablábamos de fragilidad, de debilitamiento, utilizábamos otros adjetivos, sin embargo, ahora claro, queda muy en evidencia que ese sistema es inexistente, se ha convertido en un polvorín o se ha convertido fundamentalmente en un instrumento al servicio de un conjunto de intereses absolutamente perversos, negativos. La destitución, además de que a todas luces es ilegal, es porque se convirtió en una gran piedra de tropiezo, es decir, un actor incómodo. Y tal parece que expedientes que venían en proceso y que el fiscal Sandoval de alguna forma comentó al respecto en la conferencia de prensa que en la noche del viernes brindó acompañado del Procurador de Derechos Humanos, ahí fue como develando algunas de esas cartas. Y son cartas que evidentemente tocan directamente al círculo presidencial, al presidente de la República y a su círculo de influencia. Y probablemente eso se convirtió en el detonante o en el elemento central para activar esta bomba. Esta bomba que, como bien lo expresó el fiscal Sandoval en su oportunidad, ya destituido, pues ya se venía fraguando. No es una sorpresa lo que sucedió. Sin embargo, el activarlo en este momento, el jugársela el gobierno y la fiscal general, implica que habían ahí un alto nivel de riesgo para ellos y para los intereses de lo que el fiscal Sandoval denominó los amigos de la fiscal general. Indudablemente hay que evaluar el trabajo de la FESI a cargo del fiscal Juan Francisco Sandoval. Hay muchos sectores, por supuesto, a favor, otros en contra. Como siempre, surgen distintas opiniones en relación a este tema, pero siempre es muy importante, desde el punto de vista de un analista, conocer cuáles son justamente esos aspectos pros y contras de este trabajo frente a la FESI. Claro, la FESI, la misma creación, tiene que ver con la CICIG. La FESI es, en resumen, el aparato creado en función de darle seguimiento, en función de darle sostenibilidad a lo que la CICIG venía haciendo. Es inclusive en el mismo mandato de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad estaba muy claro que su principal, digamos, socio para fortalecer capacidades era el Ministerio Público.
y de ahí el compromiso de crear una fiscalía que fue en su momento que ha sido la FESI. Por lo tanto, la FESI creo yo, que llevaba a cabo un trabajo positivo, fundamental, independiente y absolutamente valiente. Y cuando digo valiente es porque se enfrentó claramente durante la actual gestión a una serie de acciones de querer como deslegitimarla, debilitarla, cuestionarla en forma permanente. Y la FES entonces se quedó junto con quizás alguna que otra fiscalía del MP como esos actores incómodos al interior de la propia institución. Entonces la fiscal general creo que nunca nunca fue complaciente, obviamente, ni con la FESI ni con el trabajo del fiscal Sandoval, porque representaba precisamente el conjunto de intereses totalmente contrarios a los que motivaron la llegada de la fiscal María Consuelo Porras. Bueno, obviamente hay que analizar los pasos inmediatos que se dieron a partir de esta institución, la salida del país de Juan Francisco Sandoval. ¿Qué lectura haces al respecto? Eso es terrible, es decir, cuando varios fiscales generales que han hecho un trabajo muy positivo, muy honesto, muy independiente, muy valiente, salen del país y hoy están en varias naciones salvaguardando su vida y la de su familia. Eso lo que indica es el nivel dantesco por el que pasa el país. Lo que indica hoy por hoy, la gran pregunta es quién lleva a cabo la investigación penal. Si la FESI, aunque existe la fiscalía, y aunque fue designada otra fiscal en lugar del licenciado Sandoval, todo indica que está totalmente cooptada o que de aquí en adelante cualquier paso que dé va a ser instruido desde el despacho presidencial o el despacho de la fiscal María Consuelo Porras. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Esa es la pregunta fundamental. Me refiero a los ciudadanos, a los intereses colectivos, a los principios básicos que están preceptados en la Constitución de la República. Hoy queda claro que se desmantela la FESI, se ha desmantelado desde tiempo atrás el sistema judicial, el Congreso de la República también obviamente no juega en esa misma línea, y el Ejecutivo ni qué digamos. Entonces, ese proceso de desinstitucionalización, de desmantelamiento, de debilitamiento creciente, me parece que es lo más pavoroso, porque no es un tema de coyuntura, sino es un tema de tendencia que se ha ido acumulando desde más o menos 2017 para acá. Ahora se consolida, ahora tiene este repunte y todo apunta a que va a continuar, y que las elecciones 2023 lo que buscan es trasladarle la estafeta a otro equipo, a otro partido, a otra gente, pero para mantener, inclusive para profundizar el estado caótico por el que tenemos como sociedad. Indudablemente esta situación también se analiza desde el contexto internacional y sería muy importante saber desde esas esferas, cuando se observa el proceso y los avances de Guatemala en la lucha contra la corrupción, ¿cómo quedamos en este contexto, en este marco internacional? Creo que hoy por hoy Estados Unidos en particular tendrá que modificar sustancialmente su estrategia, porque hasta el día de hoy había llevado mensajes, comunicados, visitas, inclusive de la vicepresidencia Kamala Harris hace algunas semanas, pero está claro que esas visitas, esos mensajes, esos tweets y demás, o inclusive listados como la aplicación de la ley Magnitsky o la lista Engel, sirven de poco, o casi, para decirlo más concretamente, no sirven de nada. Así que hay que pasar a acciones más hard, porque sus propios intereses, me refiero a los intereses norteamericanos, están hoy por hoy vulnerables, están con mayor nivel de riesgo que hace 2 días, digamos, precisamente por estos hechos. Entonces yo creo que ellos lo tienen que ver no en términos de la solidaridad con el pueblo de Guatemala, sino en términos de que sus intereses, inclusive hoy por hoy diríamos que la administración del presidente Biden ha sido burlada. Se burlaron en su cara con esta acción, porque el fiscal Sandoval en su momento ha sido una persona respaldada, no a nivel solo personal, sino institucional, por diversos gobiernos, incluyendo Estados Unidos. En el círculo geopolítico de influencia de Estados Unidos en esta región, o en el denominado Triángulo Norte, la estamos pasando mal. Y en Guatemala queda en evidencia que esa historia de que éramos de pronto como vistos el socio más confiable por encima de El Salvador y de Honduras, hoy no, ese supuesto se ha caído, digamos, en forma muy espeluznante. Yo creo que con esa mirada de realismo es como tenemos que relacionarnos, lamentablemente, en una posición muy débil y muy asimétrica con la comunidad internacional.
¿Cuál es el futuro político en relación a este tema? Se plantean diversos escenarios, como decíamos, voces a favor, voces en contra, pero tenemos que hablar del impacto que esto puede llegar a tener con la gobernabilidad en el país, los escenarios que se pueden dar en relación a este tema. ¿Qué nos decís, Renzo? Bueno, creo que lo primero es que se tienen que materializar estos anuncios que han sido en las últimas horas planteados por diversas organizaciones sociales, particularmente con organizaciones que tienen una base de representación territorial amplia y fuerte. Creo que tienen que pasar a la acción, porque los llamados, digamos, a la unidad, perfecto. Entonces ahora tenemos que pasar al campo, por un lado, de las movilizaciones, por un lado, de las muestras de indignación colectivas, pero permanentes, porque no se trata de una marcha, no se trata de dos marchas, sino se trata de un proceso profundo y que tiene que tener, digamos, bastante combustible para mantenerse vigente, porque los enemigos los enemigos a los que nos estamos enfrentando, me refiero como ciudadanía, son evidentemente de mucho poder. Yo entonces creo que eso tiene que ampliarse también, la denuncia internacional, la actuación de los actores de la comunidad internacional, reitero, y tiene también, creo que tenemos que pasar a toda una serie de muestras porque hoy por hoy ya no tenemos, como dije, ni sistema de justicia, ni sistema de investigación, y por lo tanto creo que tenemos que aumentar los niveles de fiscalización, de auditoría ciudadana, de auditoría social, porque todo esto se ha desmantelado por completo a lo largo de los últimos años. Reitero, entonces, en resumen diría que es una combinación de acciones las que tenemos que llevar a cabo, donde la movilización y la expresión pública es una de ellas, fundamental, pero no la única, y además acompañados de acciones políticas mucho más consistentes. Estar conscientes, creo que uno de los aprendizajes de las movilizaciones de 2015 es que tienen que ser como muy constantes, muy permanentes, pensar, y yo creo que ahí tenemos que ir como guardando, digamos, combustible social para todo lo que está por venir. En resumen, vienen semanas, meses absolutamente de mayor complejidad de la que ya teníamos. Te agradezco mucho, Renzo Rosal, analista político. Indudablemente el tema seguirá generando repercusiones a lo largo de esta semana. Hay que saber cómo avanza, por supuesto, y tratar de dar información para que la gente obviamente siga el paso a paso de lo que puede ocurrir y no se pierda las emisiones de noticiero Guatevisión al mediodía, a partir de la 1, a las 6 de la tarde y por supuesto a las 9 de la noche con el resumen completo de todo lo que ha ocurrido en la jornada.